Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de astrología para el autoconocimiento. Vamos a reflexionar hoy acerca de este eclipse total de luna llena en Piscis en el grado 15 de la gran escuela de las aguas profundas, del océano, de la sanación, de la mística, de los grandes finales del alma. Entonces, el día 7 de septiembre tenemos una luna llena en Piscis que se va a ver pegado del eje nodal y por lo tanto va a representar un eclipse total de luna llena. Ahora bien, antes de llegar al eclipse, que realmente representa un umbral de sanación sin precedentes, de cierre de patrones kármicos, de liberación de memorias, de un proceso también de reconexión con la magia y con la capacidad intuitiva, tenemos ciertos indicadores que van a estar permeando y que van a ser muy importantes para esta luna llena. Lo primero es que el 1 de septiembre, es decir, hoy, el día que estoy grabando este video, Saturno en su fase de retrogradación vuelve a Piscis. Y el día 6 de septiembre, Urano empieza su retrogradación. Esto es muy interesante porque de alguna forma marca esto que veníamos hablando, y es que hacia el final del 2025 las energías van a empezar a replegarse. Y esto nos indica que empezamos una fase de revisión, de reflexión y de reajuste muy profundo de nuestra vida. Todo esto en el contexto de un eclipse es un momento de reorganización estructural de la realidad colectiva y, por supuesto, de la realidad individual. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Que la energía del eclipse va a estar permeada por estos movimientos, sobre todo con Urano, eléctricos, de inestabilidad. Hay una electrificación, una sensación de cambio, y esa inestabilidad forma parte del eclipse. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un proceso de irrumpir con los patrones conocidos y de disolver las estructuras antiguas. Por lo tanto, de desprendernos de lo conocido. Ahora, claramente la realidad no puede seguir igual, ni individualmente, ni psicológicamente, ni socialmente, ni colectivamente. Hay algo que se rompe para abrir espacio a una nueva forma de ser, de sentir y de habitar nuestra realidad. Podríamos decir que el ingreso de Saturno en Piscis, en su fase de retrogradación, es una revisión profunda de esos patrones invisibles que habían dado forma a nuestra vida. Hay de alguna forma como un ejercicio de tomar el mando, de despertar la autoridad espiritual, pero también en términos de disolver todo aquello que en realidad no nos sostenía, que fue funcional tal vez hasta esta etapa de nuestra vida, pero que empieza a revelarse como insuficiente para realmente consolidar esta nueva realidad o este nuevo tiempo. Bien, ¿desde dónde viene este Saturno en Piscis? Desde marzo del 2023. Por lo tanto, estamos en una fase final de este aprendizaje que va a culminar de manera definitiva en febrero del 2026, cuando Saturno ingrese definitivamente con Neptuno el 20 de febrero del 2026 en Aries. Y ahí va a comenzar ese tránsito, un tránsito que tiene que ver sobre todo con la apertura de un nuevo ciclo de valentía, de acción, de consolidación de una nueva estructura del tiempo, y que para cada uno va a representar un proyecto de vida, un proyecto muy concreto en la realidad, donde hemos de poner nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra voluntad, nuestra disciplina, nuestra constancia, todo lo que representa Saturno. Pero ¿qué pasa? Ahora en su retorno y su vuelta a Piscis nos está pidiendo otra cosa. De aquí hasta el 2026, febrero, Saturno en Piscis lo que nos está pidiendo es soltar, perdonar, integrar y profundamente sanar. Saturno en Piscis nos habla de, como decía antes, estas estructuras
invisibles que sostienen la vida y nos está recordando que los finales también son construcciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no sanamos, si no hacemos las paces con ese pasado constitutivo, si no lo disolvemos con conciencia, entonces no podremos comenzar con la vitalidad necesaria al nuevo ciclo saturnino. Ahora, ¿qué nos está diciendo Saturno en Piscis? Que la madurez espiritual se cultiva en el silencio y que la verdadera fortaleza en realidad es interior. Estamos revisando los límites, despidiendo sueños, en un proceso también de desilusión de todas las ilusiones que proyectamos en la realidad externa y en este sentido recuperando soberanía espiritual, autoridad espiritual. Saturno en Piscis es el espíritu, eres tú, encarna la belleza de tu espíritu en tu realidad. Y esto es un proceso súper, súper, súper profundo porque como viene caminando de la mano de Neptuno, como, como el nodo norte está en Piscis, la revisión que nos está invitando esta última retrogradación es vamos a las raíces invisibles de esos patrones que nos han constituido en nuestra realidad. Y en este caso, como es un signo de agua, de las memorias del agua. Y ahí nos vamos a encontrar con el trauma. Los lugares en donde lo que creíamos muy sólido, en realidad se disuelve y se disipa. Pero muchas veces lo que se presentaba como solidez, tal vez en una imagen personal, en una función vocacional, en una forma de habitar la pareja, nos damos cuenta que en realidad era simplemente la inercia, era la única forma que habíamos aprendido a relacionarnos con eso. Y la invitación a disipar esos patrones, esas estructuras que tal vez contenían nuestros comportamientos, nuestras formas de pensar, nuestras formas de sentir, nuestras formas de comunicarnos, necesitan ser diluidas en un espacio de entrega, en un espacio de rendición que es Piscis. ¿Para qué? Para recrearnos desde un lugar más genuino, para recrearnos y para construir una verdadera estructura de identidad y una verdadera estructura hacia afuera mucho más íntegra. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Un gran final y un gran comienzo. Estamos en un momento en donde la vida nos dice, seamos el puente entre lo que se disipa, seamos el puente hacia lo que nace. Entonces, ¿qué es Piscis? Piscis es el gran final. Piscis es el final de la secuencia zodiacal. Y en este momento, ¿qué es lo que la vida nos pide? Integrar lo aprendido y recordarnos de que detrás de todo gran final hay un gran comienzo. Por lo tanto, si nos despedimos con integridad, honrando lo vivido, permitiéndonos sentir las reminiscencias de aquello que tal vez no nos habíamos permitido observar y recibir con la honra de lo que fue, entonces eso va a quedar como en el fondo, va a quedar como un residuo. Entonces no guardemos ningún residuo en este momento para entrar nuevos, para entrar limpios, para entrar puros, para entrar con nuestros circuitos emocionales de una forma neutra, de una forma vacía. Entonces pensemos, realmente la imagen metafórica más clara de este eclipse es una gran ola. La sensibilidad va a ir en aumento. Si viene una gran ola y la intentamos resistir, la ola nos va a golpear. Si nos intentamos quedar en la superficie, en lo superfluo, en lo aparente, la ola nos va a revolcar. Pero ¿qué pasa si nos sumergimos en lo profundo, si vamos al corazón oscuro del mundo subacuático? Probablemente vamos a encontrar un lugar de silencio, de paz, de claridad. Y esa es la invitación, ir más hondo en nosotros. Encontrarnos y darnos estructura en nuestra propia capacidad de ser nuestra fuente.
es reconectar con la dimensión del espíritu para en ese lugar atravesar. Y ese lugar es un lugar muy curioso porque muchas veces la forma como en lo humano conectamos con lo espíritu es a través de la limitación. Esto es una paradoja. Cuando no podemos salir, cuando nos sentimos enfermos, cuando no tenemos recursos materiales para ir. Claro, cuando no nos podemos distraer con lo aparente, volvemos a la observación de lo esencial. Y ahí radica la profundidad del espíritu. Entonces, la vida nos está diciendo que tenemos que entrar en las profundidades de nuestra agua para poder hacer ese gran cierre del alma. Ese gran cierre del alma también es una cosecha, porque toda luna llena es una cosecha. Y claro, lo que pasa es que es una cosecha de una millonésima potencia, porque no solo es una luna llena, es un eclipse, es en Piscis. Entonces aquí lo que estamos soltando y por lo tanto lo que estamos cosechando son patrones kármicos. Estamos sanando en realidad memorias emocionales que sí pueden tener un nivel de, podemos encontrar un nivel de comprensión en la vida personal, en lo que nos pasó, pero en Pisces estamos hablando de memorias que han ocurrido en la dimensión del bebé, en la dimensión de la gestación, y si profundizamos un poco más, en la dimensión del alma, en sus procesos de múltiples encarnaciones. Son patrones muy antiguos. Los patrones más antiguos están más alojados en la memoria celular y este es en el punto del sentimiento más puro. Cuando vamos repitiendo ciertos patrones en la vida y eso es lo que tenemos que acechar y eso es lo que tenemos que comprender. Ahora, esos patrones, cuando los limpiamos, nos despedimos de partes de nuestra identidad. Por eso duele, por eso cuesta, porque nosotros en gran parte construimos una identidad que es un sistema, es un mecanismo de defensa de esos grandes traumas, esos grandes dolores. Y si nos permitimos sanar estas memorias que son ancestrales y reconocemos que en este momento el cambio, la apertura a lo nuevo, no solamente que es necesaria, sino que es el único camino posible que tenemos como humanidad. Ahora, es un momento para atravesar con una integridad espiritual brutal, porque ese es el gran desafío que tenemos. ¿Cuál es la magia de este portal? Que se da en Piscis, y Piscis es el signo de lo mágico. ¿Qué nos conviene entonces? Atravesarlo con la gracia de un ritual, de una ceremonia, honrando todo lo que estamos dejando atrás. Y reconocer de que todo eso que se disuelve, que se disipa, en realidad se está transformando y que ese proceso de transformación no es lineal, que por eso debemos de entregar la mente racional Virgo, nodo sur, Sol y Mercurio en Virgo, redimir esa mente más controladora ante la capacidad intuitiva de hacer vacío y dejarnos guiar por el misterio, por lo sincrónico, por los sueños, por el universo de la magia. ¿Para qué? Para poder escuchar las verdades de la intuición que se susurran en el silencio. Entonces, en definitiva, este eclipse es un proceso de purificación muy honda, de purificación, de sanación, de perdón y también de despedida. Y por eso vamos a estar más sensibles. Por eso hay que hacer espacio a la catarsis, hay que hacer espacio al llanto. Eh, y, si, y sin ningún tipo de dudas, la invitación es hacer una integración más virtuosa entre este eje Virgo-Piscis. ¿Cuál es el eje? Lógica, Virgo, intuición, realidad, manifiesta, ritmos cotidianos, trascendencia, no tiempo, la limitación del tiempo y lo ilimitado del no tiempo espiritual, la mente analítica y la percepción simbólica. Y es muy bonito porque es un eje que en realidad nos está diciendo cómo podemos integrar el control y la entrega, porque es cierto que Virgo tiene que organizar, tiene que planificar la realidad cotidiana, pero Piscis confía y fluye. Entonces, es un eclipse que nos está invitando a soltar la necesidad del el excesivo control racional o el excesivo perfeccionismo
laberíntico de la mente racional, sin dejar de cumplir con lo que tenemos que cumplir, pero permitir que la dirección nos la otorgue la intuición. Y, y como Virgo y Piscis nos hablan de el servicio y de cómo estamos encarnados, una de las grandes preguntas que se activan en esto es hasta qué punto nuestra rutina, nuestra vida cotidiana, nuestra forma de encarar el día a día siguen siendo útiles a la nueva energía que están haciendo, a este nuevo mundo que nace. Y es un proceso de purga, de detox, de purificación, de discernimiento, de discernir qué entra y qué sale, a decidir qué mantener, qué transformar, qué soltar. Y como son signos mutables, la mutabilidad se convierte en nuestra mejor herramienta, que es la flexibilidad, nuestra aliada para no quedarnos atrapadas en el antiguo mundo, en las antiguas estructuras. Bien, ¿qué ocurre? Podemos sentir que se abren las viejas heridas en torno a esta sensación de separación entre estos dos mundos, el mundo racional y el mundo místico. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han aprendido a desconfiar de la intuición para sobrevivir en un mundo completamente racionalista y materialista, pero en otro caso también hay personas que se han refugiado en una espiritualidad para evitar enfrentar el mundo concreto. Y este eclipse va a iluminar esa división en el humano y nos va a recordar que la verdadera integración ocurre cuando ambos lenguajes colaboran, cuando ambas mentes colaboran y nos permiten desarrollar un tipo de conocimiento o de percepción que es iluminativa. ¿Qué quiere decir con esto? Que Virgo nos dé claridad, que el mundo conceptual nos dé discernimiento, nos permita mejorar en nuestra capacidad de la percepción al detalle, pero Piscis nos va a enseñar de que hay cosas que solamente se comprenden en el corazón, que tiene un tipo de inteligencia que es innata, que es la percepción simbólica. Entonces, el llamado es cómo podemos unir esta mente conceptual, esta mente racional que necesita un conocimiento en el mundo fragmentado, pero al mismo tiempo esta capacidad de contemplar percepciones más holísticas, más totales, más simbólicas, que nos da un tipo de información inmediata, un tipo de conocimiento iluminativo. Entonces, tenemos que dejar que el conocimiento, que el intelecto organice y administre nuestra realidad, pero que sea la intuición la que guíe la dirección del alma. Y esta es la verdadera alquimia, que la mente pueda ser sensible, pueda ser vacío, pueda ser espacio para que la dirección de nuestra vida sea el alma. Y esta complementariedad no se negocia, porque esta es la clave para cruzar el umbral de este eclipse. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el eclipse como alineaciones? Un gran trígono de agua. Gran trígono de agua, luna llena en Piscis, sentir, sentir y sentir. Esto es poderosísimo porque está Lilith en Escorpio, está Júpiter en Cáncer y está la luna llena en Piscis con el nodo norte. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la sabiduría nace de volver a sentir y de ser los cauces a través de los cuales este electromagnetismo, esta capacidad sensitiva, poder ir navegando nuestras aguas con templanza, con sabiduría y con inteligencia emocional. Entonces, lo que nos dice esto es la verdadera sanación y la verdadera limpieza y la verdadera purificación ocurre cuando nos permitimos habitar nuestras aguas internas, cuando no hay represas, cuando no hay tensiones, porque los traumas y las estructuras, los patrones que necesitan ser depurados, disueltos, han devenido de estas contracciones que ha tenido el bebé, que ha tenido el niño, que ha tenido hemos tenido nuestra historia de conciencia. Es muy bonito porque las aguas empiezan a moverse. Con Lilith en Escorpio son las aguas tensas, turbias. Y esto empieza a generar un movimiento, una limpieza, una alquimia emocional que nos invita a un profundo autocuidado, que es sensibilidad en la percepción del niño, de la niña que fuimos, del bebé que fuimos,
y en ese espacio una nutrición consciente, una nutrición que es qué realmente necesito, cuáles son mis necesidades y una responsabilidad real sobre nuestro cuerpo emocional. Todo esto va a estar súper potenciado, pero va a estar asistido por Júpiter en Cáncer. Es muy bonito porque Júpiter va a estar en armonía con la Luna y con el Sol en el momento del eclipse. Y esto es como si hubiese como una bendición, como una frutilla que nos dice, estás asistido en tu cuerpo emocional. Que no se trata solo de sanar el pasado, sino de liberar las memorias ancestrales para abrir espacio a lo nuevo. Y eso es lo que este eclipse realmente nos dice. Es como si el cielo nos dice, tu historia te trajo hasta acá. Todo lo que fuiste, todo lo que creíste que fuiste, todo lo que desarrollaste en términos de tu identidad, todo eso te trajo hasta acá. Esas estructuras están sostenidas en patrones invisibles que son kármicos. Pero eso no te define. Ahora podés reescribir tu historia en los patrones de tu sentimiento, de tus aguas internas. ¿Para qué? Para ir a algo radicalmente nuevo. Y eso es muy vertiginoso y por eso decimos que hay un tono uraniano en esta luna llena, aunque Urano no esté en sus aspectos fundamentales. Pero el hecho de que Urano el día antes esté estacionario nos dice que hay algo muy vertiginoso, hay algo que es un cambio y que el cambio radical está en cómo gestionamos lo que sentimos. Bien, entonces Júpiter en Cáncer, ¿qué va a hacer? Nos va a facilitar la integración de estos aprendizajes emocionales, la sanación de estas memorias familiares, ancestrales, y nos está invitando a actuar desde el corazón para salir de lo cómodo y confiar en la intuición y en el proceso que no es lineal, porque lo que estamos purgando es nodo sur en Virgo. Bien, entonces Júpiter va a actuar como este gran catalizador benéfico y nos va a expandir la compasión, la fe, el potencial de integración psíquica en el proceso del eclipse. Muy bien. Ahora, los regentes del eclipse, y esto es interesante porque los regentes del eclipse, los regentes de Piscis son Saturno y Neptuno. Y miren que es muy interesante porque Neptuno en Aries y Saturno en Piscis. Entonces estamos en plena grieta cósmica entre ese sueño de ese nuevo mundo en un estadio umbral, liminal, fronterizo. Por eso decimos que somos el puente entre un viejo mundo y uno nuevo. Y en ese espacio liminal Saturno está en Piscis. Miren qué interesante. Entonces, en este suspendidos entre mundos, la vida nos pide ser puentes, un puente, un puente arcoíris. Y cuando digo un puente arcoíris me refiero a un puente vibracional, que tiene la compasión y la sensibilidad con lo que fue, y al mismo tiempo que tiene la capacidad de contener y gestar la potencialidad de lo que viene. Ahora, Neptuno está en la cabeza, es muy lindo. Neptuno está en la cabeza y en Piscis está la luna. Neptuno es el regente, digamos, es el regente moderno de Piscis. Saturno es el regente, digamos, tradicional, está en Piscis. Y en el otro extremo está el Sol y Mercurio en Virgo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Se está desanudando la mente, soltando esas ideas que nos han oprimido, creencias heredadas en la familia, en la cultura, en la educación, que a esta altura del viaje ya son más autoimpuestas que externas y que si las sostenemos, esos ritmos, esas formas de vivir, esos hábitos también, nos vamos alejando del flujo natural que este cielo nos está ofreciendo, que es la receptividad, la creación de una nueva forma de vivir, la comunión con una energía femenina muy saludable, que es la energía del sentimiento y cómo las acciones de un nuevo mundo tienen que comulgar con este espacio interno. Entonces, es un tiempo para entregarnos a la marea, para permitir que algo de nosotros se disipe en el silencio y en el perdón con lo que fue, y para que en ese espacio tengamos un verdadero renacimiento
álmico. Yo digo, es una purificación que como consecuencia nos va a posicionar en el verdadero servicio desde la dicha, desde la plenitud en la tierra encarnados. Entonces el potencial es enorme, es un potencial de entre mundos, de mucha gracia, de mucha compasión y de reconciliación con esta línea de tiempo. Podemos acompañar este eclipse haciendo espacio al cuerpo, mucho silencio, quietud, alimentos livianos. Realmente nuestra alma necesita que nuestro cuerpo esté a la altura de esta gran limpieza y esta gran depuración. Sumergirnos en ceremonias con el agua, crear símbolos y espacios y contextos alrededor del arte en donde podamos honrar todo eso que fuimos y liberarlo con nuestro sentimiento. Yo diría que son tiempos para simplificar nuestros días, para confiar, rendirnos al misterio y reconocernos que en esa entrega hay algo que nos sostiene. Y eso que nos sostiene es la vida en su dimensión más profunda, en su dimensión espiritual. Así que bueno, confío plenamente que podamos atravesar esta gran puerta, que podamos atravesar este gran eclipse, rindiéndonos al misterio, confiando en la luz que nos guía, confiando en nuestra intuición, en nuestras sincronías y sabiendo que detrás de todo esto que se disipa, que se disuelve, estamos creando el contexto más fértil para el renacimiento más auténtico y más genuino de quienes somos. Estamos en un momento para asumir esa autoridad espiritual y empezar a moldear estas nuevas estructuras, primero adentro, para que en el próximo año puedan aparecer en el mundo externo con gracia, con dicha, con éxtasis, con plenitud. Así que bueno, te agradezco profundamente tu escucha, estar del otro lado. Si esta información te es útil, te voy a agradecer un montón que lo podamos compartir con amigos, con familia, para que las personas que puedan utilizar esta información de manera provechosa, nutritiva, fructífera, puedan recibirla. Te mando un abrazo enorme, enorme y que atravesemos de la mejor manera posible este eclipse.